Hola, hoy voy a explicar los prefijos del sistema internacional. Los prefijos están hechos para facilitar la escritura y el manejo de todos aquellos números que son muy grandes o muy pequeños. Entonces, nos sirven para poder hacer más rápido los cálculos y no tener que escribir todas las cifras de un número, como dije, muy grande o muy pequeño. Entonces, por eso tengo estas dos tablas aquí de múltiplos y submúltiplos. La tabla de los múltiplos es para todos aquellos números que son muy grandes, que tienen, por ejemplo, potencias 10 a la 18, 10 a la 15, y si me doy cuenta, en esta columna de las potencias, todas son positivas, porque van a hacer que el número que yo estoy reescribiendo o abreviando se haga más grande. Las abreviaturas de los múltiplos son son letras todas en mayúsculas. ¿Qué es lo que me va a importar a mí? Aparte de saberme el nombre que representa cada una de las abreviaturas, yo tengo que saber cuántas veces tengo que mover mi punto decimal para ajustarme a estas potencias que yo tengo aquí disponibles. Como así, yo no tengo, por ejemplo, potencias 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 8. Entonces, tengo que acomodarme con mi cantidad de movimientos del punto decimal para que encaje o me pueda yo adaptar a esta tabla y encontrarle una abreviatura para tampoco escribir la potencia, sino lo que yo voy a escribir va a ser la abreviatura, que con el tiempo y la práctica se me van a ir quedando. Entonces, para los números muy pequeños tengo esta siguiente tabla, que es la tabla de los submúltiplos, que a comparación de la tabla de los múltiplos, todas las potencias son negativas y sus abreviaturas están en minúsculas. Esto es también para eh, pues poder reescribir esos números que tienen muchos ceros después del punto o muchas cifras después del punto, reescribirlo de una manera que sea más cómoda y entonces yo poder manejarlo de una mejor manera. Para eso tengo algunos ejemplos preparados. Ejemplo 1. Me dicen que reescriba con prefijos y abreviaturas de las unidades el siguiente, el siguiente número. 0.000325. Entonces, como dije, esto está hecho para números muy grandes y números muy pequeños. En este caso, 0.000325 segundos es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ubicar mi punto decimal. Yo sé que mi punto decimal está aquí. No siempre va a estar escrito el punto decimal cuando tenemos, por ejemplo, números enteros, que vamos a ver más adelante. Entonces, tengo que saber ubicarlo. En este caso ya me lo daban, entonces ahora lo que tengo que hacer es correr mi número hacia la derecha para que sea, pues, digamos, para convertirlo en un número más cómodo de trabajar. Siempre recordándome que la cantidad de veces que yo puedo mover mi punto decimal tiene que ajustarse a estas potencias. O sea, yo lo puedo mover una vez, dos veces, tres veces, 6, 9, 12, 15 y 18. No lo puedo mover 16 veces porque no hay un prefijo que se ajuste a esa cantidad de movimientos del punto decimal. Entonces, yo voy a mover un punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. El número 6 sí está ubicado en mi tabla, ¿verdad? Entonces, como yo moví mi punto decimal hacia la derecha, entonces esta cantidad de movimientos que yo hice, que al final fueron 6, ¿verdad? Lo moví, digamos, para acá. Eso fue una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco y 6 veces. Entonces, como lo moví para la derecha, el número 6 es negativo. Menos 6. Por eso es que yo voy, ya de por sí, solo con ver el ejemplo, yo sé que voy a utilizar la tabla de los submúltiplos y no la de los múltiplos, porque es un número muy pequeño.
0.000325 es un número muy pequeño. Entonces me ubico de una vez en la tabla de los submúltiplos. Pero por concepto yo sé que si muevo mi punto decimal hacia la derecha, voy a tener números negativos. O en otras palabras, potencias negativas, y entonces yo me ubico en la tabla de los submúltiplos. Entonces, en este caso, fue fácil de encontrar, ya que me ajusté de una vez a la cantidad de movimientos que tengo yo en esta tabla que tengo a la mano. Entonces, ¿cómo voy a reescribir este número? Ya me olvido del 0,000 que tengo aquí porque mi punto ahora está de este lado, porque yo ahí lo moví. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribo 325 punto, ¿verdad? Ya no es necesario poner el punto porque desconozco el resto de cifras, pero por fines educativos voy a colocar un 0 solo para saber que aquí está mi punto decimal ahora, ¿verdad? Por 10 a la menos 6. Este por 10 a la menos 6, ¿de dónde lo saqué? De esta tabla, ¿verdad? Entonces, segundos. Pero aquí todavía no estoy utilizando los prefijos, ¿verdad? Ni las abreviaturas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Me vuelvo a ubicar en la tabla y veo que el 10 a la menos 6 está con la abreviatura mu, que significa micro, ¿verdad? Entonces yo continúo escribiendo 325 y ahora en vez de escribir por 10 a la menos 6, lo que voy a escribir es el símbolo de mu, que ya significa de por sí por 10 a la menos 6, pero ya no lo escribo. Y en vez de escribir toda la palabra segundos, voy también a mi tabla de unidades, donde están las abreviaturas de mis unidades, que en este caso es de tiempo, y escribo S, ¿verdad? S minúscula significa segundos. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Yo puedo decir que 0.000325 segundos es igual a 325 microsegundos. Es otra manera de reescribirlo y si se dan cuenta, pues el número es más pequeño, ¿verdad? Lo que tenemos de este lado es mucho más cómodo que escribir 0.000325 segundos toda la palabra cuando claramente podemos este, escribirlo de esta manera. Y así también hay ejemplos para números más grandes, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a otro ejemplo con números más grandes. Ejemplo 2. Me dicen también que reescriba este número de manera abreviada utilizando prefijos y las abreviaturas del sistema que esté utilizando en este caso es el sistema internacional. Entonces el ejemplo que tengo es 13.846.982. Va. Estos pueden ser metros. Ok, entonces, como dije en el ejemplo anterior, lo primero que tengo que hacer es ubicar mi punto decimal. En este caso, tengo 13.846.982 metros. Es un número entero. Entonces, ¿dónde voy a ubicar mi punto decimal? Aquí, ¿verdad? Aquí está mi punto decimal. No conozco cuáles son las siguientes cifras. Puedo asumir que es cero, pero eso también depende de la exactitud de mi número, ¿verdad? Entonces, en este caso, por fines educativos, ¿verdad? Del tema que estamos viendo, vamos a poner el cero aquí sin más decimales. Entonces, si yo tengo ubicado aquí mi punto, que era lo que teníamos que hacer anteriormente, pues era mover mi decimal, mi punto decimal, perdón,
hacia un lugar que corresponda o con una cantidad de movimientos que corresponda a las potencias que yo tengo disponibles. Como es un número muy grande, habíamos dicho que entonces voy a utilizar la tabla de los múltiplos. Entonces, ¿qué movimientos, digamos, tenemos disponibles para el punto decimal? Un movimiento, 2, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 movimientos. Entonces, voy hacia mi ejemplo y voy a tratar de acomodarme a esa cantidad de movimientos que yo tengo para mi punto decimal. Entonces, voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo siguiera 7 y 8, ¿verdad? En 7 no tengo aquí una potencia 7 y tampoco tengo una potencia 8. Entonces me voy a quedar en la potencia 6, ¿verdad? Entonces, haciendo cuentas de la cantidad de veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, ¿verdad? Entonces, ahora, con el mismo concepto, pero hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo muevo el número ahora hacia la izquierda? Si yo muevo mi punto decimal, perdón, hacia la izquierda, entonces yo voy a tener números positivos. En este caso me quedó la misma cantidad de movimientos, ¿verdad? 6. Pero ¿en qué cambia? Que uno era hacia la derecha, como lo teníamos anteriormente, este era hacia la derecha, entonces era negativo, y este es hacia la izquierda, entonces es positivo. Por eso es que depende de para dónde yo mueva el punto, qué prefijos voy a utilizar. Entonces, ahora que ya sé que me moví 6 unidades hacia la izquierda, entonces voy a reescribir mi número de esta manera. 13 punto, ¿verdad? Porque mi punto ahora está aquí. Entonces, 13 punto y voy a dejarlo únicamente con 3 cifras significativas, entonces voy a dejar punto 8. Las cifras significativas las voy a explicar más adelante. Tal vez suba otro video sobre cifras significativas. Y significa, digamos, cuántas, pues eso, cifras tengo yo que equivalen a un número que a mí me interesa saber, em, sin contar, digamos, tantos decimales. Eso va a depender de cuál es la finalidad del ejercicio que se esté realizando. En este caso yo lo voy a dejar aquí en 8. Pero obviamente si no me dejaran ninguna restricción sobre la cantidad de decimales o la cantidad de cifras significativas, para que fuera más exacta mi conversión o esto que estoy realizando de las abreviaturas, yo puedo escribir todos los decimales que corresponden. ¿De dónde saqué ese 8? Digamos, como yo coloqué aquí mi punto, entonces este 8 solo lo sigo escribiendo como corresponde con el número. Entonces, si yo quiero que mi número sea más exacto, yo coloco todos los decimales, ¿verdad? Pero para hacerlo, digamos, todavía más abreviado, que es lo que yo quiero, lo voy a dejar como 13.8 y voy a, digamos, truncar mi número aquí. No tengo la necesidad ahorita de, digamos, de aproximar, de redondear el número, ¿verdad? Porque el 4 es menor que 5, entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, 13.8. Ahora, ¿será que lo dejo como 13.8 nada más? No, ¿verdad? El 13.8 no es igual a 13.846.982 metros, no es lo mismo. Entonces tengo que acordarme siempre de que si yo moví el punto decimal, no solo lo muevo y ahí quedó, ¿verdad? Tengo que encontrar cuál es el prefijo que voy a utilizar para que equivalga este número o por lo menos se aproxime lo más que se pueda, en este caso porque omitimos todos estos otros decimales, al número original que yo tenía. Entonces, tengo aquí por 10 a la 6 y me voy a mi tabla y busco el por 10 a la 6. Entonces, sé, ¿verdad? Que el por 10 a la 6 es mega. Entonces, mega se escribe como una M mayúscula. Entonces, ahora voy hacia abajo y digo
13.8 por 10 a la 6 positivo, no es necesario que ponga el más, ¿verdad? Si solo lo dejo así, se sabe que es positivo. Metros. Y como dije anteriormente, con la ayuda de nuestra tabla, sé que todo por 10 a la 6 equivale a mega. Entonces escribo mi número de esta manera, 13.8 mega, y la abreviatura para metros, ¿verdad? Es una M minúscula. Entonces, mi respuesta aquí sería que 13.846.982 metros es aproximadamente 13.8 megametros. Como les digo, no es exactamente igual porque obvié todos estos decimales que tengo aquí, ¿verdad? Pero se aproxima. Y para fines del ejercicio, digamos, es lo que nosotros queríamos obtener. Entonces, este es el tema de prefijos. Hicimos un ejemplo de múltiplos y submúltiplos, entonces creo que los dos casos están cubiertos. Ahora, solo tenemos que recordar que cuando nosotros movemos nuestro punto decimal, perdón, nos movemos nuestro punto decimal hacia la izquierda, como habíamos visto aquí, ¿verdad? Tenemos números positivos y vamos a utilizar la tabla de los múltiplos. En cambio, cuando nosotros movemos nuestro punto decimal hacia la derecha, tenemos números negativos y utilizamos la tabla de los submúltiplos. Lo podemos saber ya que estamos moviendo el decimal o solo con ver simplemente el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un número muy pequeño, sí que voy a utilizar la tabla de los submúltiplos. Entonces, esta tabla es para números muy, o lo voy a poner completo, números muy pequeños. Y X para números muy grandes. Entonces, eso sería todo por el video o la clase de hoy. Igual pueden escribir en los comentarios si tienen alguna duda y voy a tratar de contestar las dudas que tengan. Pueden revisar entonces este video, ponerle pausa las veces que necesiten o ver las veces que necesiten. Hay muchos ejemplos también donde se pueden usar prefijos con potencias más grandes o mucho más pequeñas, ¿verdad? Que el concepto es el mismo, lo único que cambia es la cantidad de veces que yo muevo mi punto decimal y cuál es el prefijo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Saber cuál tabla es donde yo me voy a ubicar, sabiendo que sí importa para qué lado yo voy a mover mi punto decimal, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.